Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor. Espíritu Santo, qué hermoso es estar en tu presencia. Guíanos, ilumínanos y dirígenos. Espíritu Santo, abre los oídos espirituales de todos mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, que nos están viendo por las redes sociales, en especial los que están padeciendo esos problemas de los ataques diabólicos y esas brujerías tan terribles. Que esta palabra les aumente la fe para saber que ya están liberados por la sangre preciosa de Jesús, por el nombre poderoso de Jesús y la intercesión de la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanitos queridos, esta es la misa número 6 de esta temporada sobre las misas por liberación, o como llama el misal romano, misas por los que están cautivos, misas por los cautivos. Nosotros los que estamos en la renovación carismática, pues le llamamos misas por liberación, o a veces se acostumbran misas por exorcismo. Lo que pasa es que la palabra exorcismo es una palabra que tiene muchos sentidos, y entonces algunos entienden la palabra exorcismo como exorcismo solemne o mayor, y piensan que es como las películas donde se hace un exorcismo mayor para sacar el demonio a una persona del cual el demonio habla y la posee. Pero la palabra exorcismo solita significa pues liberación, pero para no confundirnos, entonces tomemos que es liberación. Entonces, misas por liberación. Estas misas, ¿para quién van encaminadas? Para todo el que tenga problemas de brujerías, que no pueda dormir bien porque siente que hay una fuerza oculta que le está haciendo daño, porque sabe que de pronto algún enemigo tal vez le pagó a un brujo o hizo algún trabajo diabólico para hacerle daño, le ha llegado una ruina increíble, de pronto los negocios, si tiene negocio le va mal, si tiene trabajo se queda sin trabajo, o el dinero no se le multiplica. En todo caso, los efectos de Satanás son terribles porque él vino a matar, a robar y a destruir, dice San Juan capítulo 10. Entonces, pues vamos a meditar la palabra de Dios. Pues aquí nos toca desde el principio. Voy a hacer un resumen de los 5 temas anteriores que yo he tratado. Pues lo lógico es, bueno, si vamos a hacer unas misas de liberación y va encaminado a las personas que tienen brujerías, que tienen ataques diabólicos, que tienen perturbaciones y obsesiones pues diabólicas, entonces pues tenemos que hablar sobre quién es el que ocasiona ese daño tan terrible. Porque lógicamente aquí en la tierra, pues hay seres humanos que voluntariamente matan, asesinan, roban, hacen cosas muy malas, pero son hechas por ellos mismos, por un ser humano. Pero nosotros sabemos, por la palabra de Dios, porque creemos que la Biblia es la Sagrada Escritura, donde el Espíritu Santo ha inspirado a muchos autores, porque son más de 72 libros que se han escrito y creemos que están guiados por el Espíritu Santo, y ahí hay verdades de fe, enseñanzas del mundo espiritual. Y qué más que nuestro Señor Jesucristo, Él siendo Dios, pues Él sí conoce realmente el mundo del más allá. Él nos habló del cielo, Él nos habló del infierno, hasta del purgatorio podemos decir, aunque propiamente el Señor Jesucristo no utilizó la palabra purgatorio. Él sí utiliza algunas parábolas y algunos términos que la iglesia le llama purgatorio, porque también el Señor Jesús no utilizó nunca la palabra Trinidad, pero el Señor Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia le coloca nombres para resumir, para no estar diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Trinidad. Entonces lo mismo
para no decir que el purgatorio es un estado de purificación antes de entrar al cielo, donde la persona, pues Dios le muestra sus pecados que no pudo purificarse aquí en la tierra y que se va purificando con un fuego espiritual, pues lo llamamos purgatorio porque pues doctores tiene nuestra iglesia y ellos son muy sabios y ellos saben colocar un término preciso a lo que es muy largo para que no estemos con tantas palabras. Bueno, entonces la primera pregunta que vendría es, ¿quién es, aparte de un ser humano y aparte de la naturaleza? Porque la naturaleza no es que sea enemiga de nosotros, pero a veces suceden terremotos, suceden desastres, accidentes, cosas que pues son ocasionadas por la naturaleza. Hay otras cosas malas que son ocasionadas por nosotros, los mismos los seres humanos, pero hay una verdad que, vuelvo a repetir, está en la palabra de Dios y que la doctrina de la Iglesia Católica lo reafirma pues en su magisterio, como está en el Catecismo Universal de la Iglesia Católica, donde nos afirma, basado en la palabra de Dios, que existe un enemigo espiritual de nosotros los seres humanos, que es misterioso, que es totalmente espiritual, que incluso fue un ángel y que tiene sus poderes. Pues en español se le llama enemigo porque en griego, yo ya les dije a la vez pasada, se le llama diablo. Diablo es la palabra griega para, al traducirse en español se dice enemigo. Y esa palabra en hebreo se pronuncia Satanás. O sea, volvamos a repetir, en hebreo Satanás, en griego diablo, en español enemigo. Entonces viene la siguiente pregunta, bueno, si tenemos un enemigo espiritual, que el Señor Jesús lo dijo en San Juan 10:10, dijo, vino a matar, a robar y a destruir. Entonces la pregunta, ¿de dónde surgió? Porque todo el mundo se hace esa pregunta, ¿de dónde surgió ese enemigo tan terrible, tan pavoroso, como dice el Papa Pablo VI en su alocución del año de 1972, en el mes de noviembre, dijo algo muy bonito y terrible sobre la presencia del diablo, diciendo que es un ser pervertido y pervertidor, y dice, terrible realidad, es terrible realidad. Y quien se salga de creer en esto, dice, se sale del marco de la doctrina católica. El Papa Pablo VI, lo repito, en su alocución de noviembre de 1972. Entonces, claro, tenemos que preguntarnos si estamos en estas misas de liberación y si hay personas que están siendo oprimidas, obsesionadas, atacadas, hasta poseídas por el diablo. Entonces la pregunta, ¿de dónde surgió ese ser espiritual? ¿Y cómo puede ser tan malo? ¿Y cómo puede ser tan perturbador? Y como dijo el Señor Jesucristo, ser hasta el padre de la mentira y el padre de los asesinos. Hermanos, pues la explicación está dada en la misma palabra de Dios. Y esto está en las misas anteriores, por eso tienen que ver las misas anteriores, pero les resumo para que no se me pierdan los que hoy ven por primera vez esta Eucaristía. Dijimos que en el Antiguo Testamento aparecen unos textos donde propiamente no es que diga Satanás era un ángel bueno y se volvió malo porque se volvió desobediente, o que diga, como dice el catecismo, no. Simplemente ahí aparece unos textos que son referidos a un rey que se portó muy mal aquí en la tierra, pero ya la doctrina católica, los padres de la iglesia, han visto en esos textos que, aunque directamente estén hablando desde un rey que existió en esa época por allá en Tiro y en todas esas regiones, pues que eso también se puede referir a ese ángel que fue bueno y que nosotros le llamamos demonio, o en español enemigo, diablo, le llamamos diablo porque demonios son todos los demás ángeles caídos. Diablo o Satanás, traducido al español, es el enemigo. Entonces decimos, pero ¿en dónde encontramos eso? Entonces ya en las misas anteriores se habló de Isaías, se lo recuerdo para que los que han escuchado pues recuerden, en Isaías capítulo 28. Esto ahí está en las misas anteriores, donde habla de un lucero o una estrella de una luz muy hermosa. Y también está el libro de Ezequiel capítulo 28, y Ezequiel
capítulo 31, que es el que acabamos de leer ahorita en estos momentos. Claro que yo no leí todo y el trabajo de ustedes es pues leerlo, o si no, miren las misas anteriores, ahí sí se lee completo todos esos textos. Vuelvo a repetir, de Isaías capítulo 28, Ezequiel capítulo 28 también, y Ezequiel 31, donde nos dice que existía un lucero, un querubín, ahí lo dice Isaías, es decir, una estrella muy hermosa, muy bonita. Y entonces todos los teólogos llegan a este acuerdo, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, generalmente las estrellas se le atribuye que son como ángeles, o que los ángeles son como estrellas. Entonces, si aquí en Isaías y en el libro de Ezequiel hablan de un querubín, de un lucero, o sea, de una luz muy hermosa, entonces ya se le atribuye que es a Satanás. ¿Por qué a Satanás? Porque ahí dice que era la luz más hermosa de todos los que existía, que estaba ahí cerquita de Dios, que podía entrar a la presencia de Dios las veces que quisiera, que podía hasta sentarse en el trono de Dios. Ahí lo dice, léanlo y verán, Isaías, vuelvo a repetir, en Ezequiel, y eso en las misas anteriores lo vimos. Pero de repente, en algún momento diferente a nuestro tiempo, antes de existir los seres humanos, esa es nuestra doctrina católica, se cree que hubo una rebelión, o sea, es decir, que ese ángel, siendo tan hermoso, que se llama lucero, ese ángel tan hermoso, o luz bella traducido al español, decidió rebelarse contra Dios, irse en contra de Dios. Más aún, ahí lo dice Isaías, y Ezequiel quiso subir hasta el trono de Dios, quitarle la gloria a Dios y ser como Dios, lleno de orgullo y desobediencia. Y lo peor del asunto, nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, que se le unió una tercera parte de todos los ángeles que Dios creó. Y como los ángeles no sabemos la cantidad, son millones y millones de ángeles que Dios creó, por lo tanto son millones de ángeles que se le unieron a ese lucero, a esa luz bella, y a ellos entonces se les llama ya no ángeles sino demonios. Y que se entabló, se hizo una batalla con San Miguel Arcángel, que salió a la cabeza de los ángeles buenos, y con todas las otras 2/3 partes, hubo una batalla en el cielo. Eso está en el Apocalipsis capítulo 12. Y entonces, pues San Miguel tomó el puesto prácticamente de luz bella en ese momento, pero por amor a Dios, por defender a Dios, y entonces fue destituido, fue sacado de la presencia de Dios, ese ángel tan hermoso llamado lucero, porque el lucero, yo también les dije en las misas pasadas, según la física o la astronomía, es el planeta Venus, y por la mañana, al ver la luz en algunos momentos del año, se le llama lucero de la mañana, esa luz tan hermosa que produce el planeta Venus, o por la tarde, cuando se oculta ese planeta, también se llama lucero de la tarde, o lucero vespertino, o estrella de la tarde, estrella vespertina. Entonces, pues ya nuestros teólogos y nuestros sabios vieron que en esos episodios bíblicos se podía ver realmente qué era lo que había pasado, o el origen de Satanás, del diablo o el enemigo. Y que antes pues era llamado ese lucero hermoso, que un gran padre de la iglesia en el siglo V, al traducir la Biblia, San Jerónimo, al traducir la Biblia, que estaba en hebreo y en griego, la tradujo al latín, entonces tradujo la palabra lucero en latín por Lucifer. Lucifer es la forma latina de decir lucero, que está en los otros idiomas. Bueno, hermanos, entonces ya recordando esto, que lo hemos visto en todas las misas anteriores, vamos a avanzar. O sea, es decir, ya prácticamente del Antiguo Testamento quedó evacuado esas citas bíblicas, que yo les pido el favor que las lean ustedes mismos, porque si no esto queda como una manipulación de parte mía, o un cuento de la Iglesia Católica que está enseñando cosas por allá que se las inventó quién sabe de dónde. No, todo esto está en la palabra de Dios.
aquí vuelvo a tomar, porque yo los escribí porque a veces, hermanitos, ustedes saben que me dio un cáncer y la memoria a veces me falla, pero Dios me está sanando de verdad de ese cáncer, de esa memoria, porque ya me sanó el cáncer, ahora me está sanando de la memoria para recordar. Pero aquí yo tengo escrito, porque lo escrito está, dijo Poncio Pilatos, ¿sí? Entonces, miren, mi hermano, ¿sí ve que la memoria me falla? Espero que aquí mi hermanita que está de asistente no vaya a aprenderse lo que le dije antes, porque yo dije que Isaías capítulo 28 y es Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 14, por eso lo mejor lo escrito está, ¿sí? Isaías 14, del 12 al 14, ahí está toda la historia de cómo Satanás era antes un ángel bueno y que se llamaba Lucero o Luz de la Mañana o Luz Bella y todo eso está en Isaías 14, del versículo 12 al 14, o lean todo el capítulo si quieren. Y está en Ezequiel, bueno, ahí sí acerté, Ezequiel capítulo 28, del versículo 12 al 19, y lo que leímos hoy, que está tomado de Ezequiel capítulo 31 del 7 al 10. Esas son las citas del Antiguo Testamento donde más claro no puede ser, créanlos. O sea, ahí está narrado de una manera admirable el origen de Satanás o del diablo, o en español, enemigo. Y en Apocalipsis capítulo 12 está narrado que se le unieron muchos más ángeles. Una tercera parte, lo dice claramente ahí Apocalipsis 12, se le unieron y que fueron sacados del cielo, ahí está claramente. Entonces ahora, pues ahí no dice la Biblia que propiamente que fueron enviados al infierno, no lo dice porque como les digo, a veces en la palabra de Dios, digamos, no se dice exactamente una definición, sino narra las cosas. Entonces, la Iglesia Católica, que lleva 2000 años de tradición, o más de 2000 años, ¿cierto?, de estar reflexionando, de tener sabios, y ellos van sacando doctrinas muy bonitas, el Papa con todos los obispos del mundo entero, que es el magisterio de la Iglesia. Entonces, ellos llegan a conclusiones muy hermosas. Entonces, esta conclusión de que existe un lugar espiritual que es lo más lejos de Dios, el catecismo le llama un estado espiritual. Y para no hablar tan largo, que es un estado espiritual de alejamiento de Dios, donde hay perpetuo castigo, donde hay perpetuo sufrimiento, donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Entonces la Iglesia tiene que definirlo con un término, y el término le llama infierno. Es así de sencillo, porque yo he escuchado, y hasta por YouTube he visto, que dicen algunos, es que el infierno no existe porque en la Biblia no aparece la palabra infierno. Y bueno, ya otro día vamos a llegar sobre el tema del infierno, porque ciertamente me puse yo a mirar y el Señor Jesucristo casi no utilizó la palabra infierno, fue la palabra el Sheol, o otros términos, el rechinar de dientes, o un juego perpetuo. Pero hermanos, todo eso la Iglesia tiene que resumirlo en una sola palabra, y esa palabra se llama infierno, que son palabras latinas, porque la Iglesia, cuando fue oficialmente autorizada, el idioma oficial era el latín por el Imperio Romano. Y desde ahí el latín fue la lengua oficial de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II, es decir, hasta el año de 1965, que se terminó el Concilio Vaticano II. Entonces, hasta ahí, hermanos, pues digamos, la lengua oficial fue para todo el mundo, pues lo oficial también, aunque en este momento sigue siendo el latín la lengua oficial de la Iglesia Católica, pero ya no para los pueblos o los países. Por ejemplo, los latinos, pues las misas es en latín, en español. Para los que viven en Estados Unidos, la misa es en inglés. Para los que viven en Francia, pues la misa en francés. Entonces, mis hermanitos queridos, siempre los términos latinos pues son términos precisos. Entonces, un término preciso es infierno. Infierno es una palabra que sí fue creada por nuestra Iglesia Católica para referirse a lo que la Biblia le llama el Sheol, el lugar de los muertos, el lugar donde está lejos de Dios, ese estado espiritual donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde hay un sufrimiento eterno. Entonces tiene que definirlo con una palabra para no echar tanta carreta, y se llama infierno, punto.
Porque es que yo he escuchado que algunos que dicen que el infierno es una creación de Dante, de un señor Dante Alighieri que escribió la Divina Comedia, y que él narra que en el infierno hay como varias etapas y que no sé qué más. Entonces dicen que Dante fue el que se inventó la concepción del infierno, y resulta que no, el que se inventó la palabra infierno fue la Iglesia Católica, pero refiriéndose a la palabra de Dios, a ese estado espiritual, así le llama el catecismo, de alejamiento total de Dios, donde no hay tiempo, donde no hay espacio y donde hay un sufrimiento perpetuo y no hay esperanza. Entonces la iglesia tiene que definirlo con un término y se llama infierno. Entonces no es invento de Dante Alighieri y no es invento de nadie, sino que eso es basado en la palabra de Dios, y la iglesia siempre lo resume con una sola palabrita, las cosas que están muy largas en la Biblia. Vuelvo a repetir, la palabra Trinidad, para uno ponerse a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es más fácil decir Trinidad, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesús no nombró nunca la palabra Trinidad, pero Él dijo bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y demás textos, pero bueno, sigamos. Entonces, yo quiero hoy compartirles que hay textos del Nuevo Testamento, y es que me estoy en este momento solo basando en la palabra de Dios, para que crean que realmente esto no es un invento de la Iglesia Católica o un invento de los sacerdotes exorcistas, que nosotros queremos ver el diablo por todas partes, o que no es un invento o una enfermedad psiquiátrica de alguien que siente que realmente le están haciendo brujería o que le están haciendo daño y que va donde los médicos no le encuentran nada y que realmente va a un psicólogo, un psiquiatra, y el psiquiatra dice no, esto ya se sale de la ciencia, porque yo no puedo ya entrar en ese terreno espiritual. Entonces, esto está en la palabra de Dios, y si nosotros creemos que la palabra de Dios es guiada por el Espíritu Santo, y que nuestra doctrina católica interpreta bien la palabra de Dios, porque no toma solamente un texto, toma toda la Biblia, todos los textos. Entonces, por eso tomó los textos del Antiguo Testamento. Y aquí hay otros textos que en el Nuevo Testamento también aparece. ¿De dónde estamos hablando? Del origen del diablo y sus secuaces, que se llaman demonios o ángeles caídos. En eso estamos, y creo que con eso terminamos hoy, porque no nos da más tiempo. Pero no hay afán, vamos a tener más misas, vamos a tener más tiempo para seguir meditando sobre este tema un poco complicado. Dice aquí, tengo aquí, hermanitos, las otras citas bíblicas. Perdonen que los lea, pero es que si ve que la memoria a uno le falla. En segunda de Pedro 2:4, escúchenlo bien. ¿Se acuerdan que San Pedro fue el gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y él escribió en su carta, en su segunda carta, así sea que la haya escrito un secretario, porque es que como los apóstoles, ellos tenían sus secretarios. Parece que Marcos era un secretario de San Pedro y de San Pablo. Entonces, San Pedro escribió esto, dice así, hablando sobre el tema de Satanás y los ángeles caídos. Dice así: Dios no perdonó a los ángeles pecadores. Segunda de Pedro 2:4, o sea, eso está en el Nuevo Testamento también. Sino que precipitados en el infierno. Mire que aquí sí utiliza la palabra infierno. Ya los mismos apóstoles comenzaron a utilizar la palabra infierno. Los entregó a las prisiones tenebrosas en espera del juicio. O sea, es decir, que aquí otro sinónimo de infierno, prisiones tenebrosas, le llama San Pedro. Otro sinónimo de infierno, el Señor Jesucristo le llama donde hay el rechinar de dientes, donde hay un fuego que nunca se consume. En la carta de Judas, que es una de las cartas más corticas de toda la Biblia, mejor dicho, prácticamente es que es media página. Si alguien no lee la carta de Judas es porque, mejor dicho, ya no sabe lo que es leer, y es una vagancia espiritual o de lectura, porque es nomás media página. Es la más cortica de todo, el libro más corto de todos, y es que no le podemos llamar un libro, es una carta de media página. En Judas capítulo 1, versículo 6, dice así: el Señor ha reservado en eterna prisión, vea, así le llama el infierno, en el fondo de las tinieblas, así le llama el infierno, fondo de las tinieblas, para el juicio del gran día, a los ángeles que no conservaron su dignidad,
sino que perdieron su propia mansión. Miren ahí en Juan 1:6, eso, busquen San Juan, San Judas 1:6. No vayan a confundir a San Judas, uno de los apóstoles santos, con Judas Iscariote, el que lo traicionó, porque Judas Iscariote no tiene nada de santo, ¿no? Entonces aquí se refiere a la carta, pero es de un apóstol santo. San Judas dice, capítulo 1, versículo 6, que, vuelvo a leer otra vez, el Señor ha reservado en eterna prisión, en el fondo de las tinieblas, para el juicio del gran día, a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que perdieron su propia mansión. Bueno, miren que es interesante cómo también en el Nuevo Testamento se ratifica lo que en el Antiguo Testamento en primera instancia se habló hacia un rey que se portó mal o varios reyes que se portaron mal, pero realmente el discernimiento, la luz del Espíritu Santo dado a nuestros doctores de la iglesia, a tantos santos que hemos tenido y a tantos doctores, que realmente el origen del diablo es que antes era bueno. Dios lo creó. Y por eso hasta se le puede catalogar hijo de Dios, aunque suene raro, pero no es que Dios lo creó. Como Dios le dio la libertad a los ángeles, como lo dio a nosotros los seres humanos, ellos libre y voluntariamente rechazaron a Dios. Y mire, estos dos pecados tan grandes es porque Adán y Eva cayeron por el mismo pecado. Orgullo y desobediencia. Orgullo y desobediencia. Y aquí me permito yo decirle a mis hermanitos, a los que me están viendo, que si ustedes tienen problemas de brujería, de maleficios, de demonios, de cosas raras, mire, yo les doy la receta. La receta para liberarse de eso es muy fácil. Confesión mensual. Escúchelo bien, confesarse una vez al mes. Porque Jesús dijo, lo que se perdona en la tierra queda perdonado en el cielo. Y cuando una persona no se confiesa, los pecados se van acumulando, tal como un basurero se va llenando de basura. No sé si los que me están viendo han tenido la oportunidad de ir a un basurero, pero yo una vez sí estuve en un basurero, pero era una montaña, pero montañas de basura. Primero que todo, eso huele muy a feo. Un basurero de esos tan terribles, donde botan la basura de todos los seres humanos. Segundo, está lleno de animales raros como cucarachas, si es en tierra caliente, serpientes, arañas venenosas. O sea, es terrible un basurero, y más que todo ese olor tan horrible que a uno le da ganas de vomitar. De verdad, ganas de vomitar. Pues así le pasa al alma cuando no se confiesa, se le vuelve un basurero espiritual. Y Satanás se alimenta del pecado de nosotros, los seres humanos, con sus demonios se alimentan. Entonces, haga de cuenta que los que tienen unos animalitos, el perrito, ustedes compran el concentrado, el alimento para dárselos, y el animalito alimentarse, el perrito al comer ese alimento, pues se fortalece y puede seguir viviendo. Si el animal no tiene comida, como los seres humanos no tenemos comida, pues nos morimos. Así pasa con el diablo. Si el diablo ve a una persona que no se confiesa, y me estoy refiriendo a los católicos que creemos en la confesión, ¿cierto? Sabiendo que somos católicos y que los sacerdotes no hacemos sino decir, confiésese y confesémonos, porque yo también debo confesarme, porque yo también soy pecador. O sea, esto va para mí también. Que nos confesemos siquiera una vez al mes. Si no lo hacemos, el pecado se va acumulando, acumulando, y entonces los que tienen problemas de brujería, de maleficios, de ataques diabólicos, ¿qué pasa? Que esas brujerías, como son demonios que llegan, haga de cuenta como moscas que llegan volando, 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 nubes de moscas, entran y se alimentan y se vuelven más grandes, porque el pecado está ahí, porque Jesús nuestro Señor dijo algo bonito y también terrible. San Juan 20:23 le dijo a sus sacerdotes, lo que perdona en la tierra queda perdonado en el cielo. Es decir, eso es bonito. Si usted se confiesa, si 1000 veces se confiesa, 1000 veces Dios te perdona. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no lo perdone. Dios perdona todos los pecados, queda claro. Pero el Señor Jesús sigue diciendo en San Juan 20:23, lo que no se perdona en la tierra no queda perdonado en el cielo. Y viene esa pregunta, oye, ¿qué es lo que no se perdona en la tierra? Y la respuesta es como tonta, pero es la respuesta verdadera. Los pecados que no se perdonan en la tierra son los que no se confiesan. O sea, es decir, que la culpa no la tiene ni Dios ni nadie, sino la misma persona, que si no confiesa sus pecados, créanlo, allá en el purgatorio o también en el infierno, les pedirán cuentas. Les pedirán cuentas, o nos pedirán cuentas, porque yo también soy pecador. Entonces, quede claro que si quieren liberarse de Satanás, por favor, a confesarse una vez al mes, y luego a comulgar de ser posible diariamente, porque hay una promesa del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo habito en él y él en mí. Es decir, si tú comulgas,
¿cómo el diablo va a poder estar dentro de ti? Ponte a pensar, es que es ilógico, el diablo no puede estar dentro de ti. Porque Jesús es Dios y Él dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Y tercero, el rosario. O sea, perdónenme, pero yo amo mucho a la Virgen Santísima y yo les recomiendo que si están en problemas de opresiones diabólicas, de brujerías, todo eso, recen el rosario diariamente. Sé que algunos no pueden ir todos los días a la misa, que porque los niños, que porque el trabajo, siempre sacan una excusa. Pero el rosario diario, a eso sí no se le puede sacar excusa, porque el rosario se puede rezar al levantarse, al acostarse en un carro, acostado, lo colocan en YouTube, el rosario. Mejor dicho, el rosario sí es fácil de hacerlo, y quien no lo haga es porque es un perezoso espiritual y no está pidiendo la ayuda de la Virgen Santísima, que tiene el poder de aplastarle la cabeza a Satanás, que está en Génesis 3:15. También el uso de los sacramentales es muy importante para protegernos, o sea, aceite bendito, agua bendita y exorcizada, la sal. La pregunta es, ¿cuáles son los sacramentales de sanación y exorcismo? Yo digo, pues, de sanación el sacramental más grande es el aceite, porque Jesús lo dijo en San Marcos capítulo 6, San Marcos capítulo 6, que con el aceite se ungiera a los enfermos y los enfermos se sanarían. O sea, y si lo dice Jesús, es porque tiene que ser así. Pero, en cuanto a el tema de exorcismo, de liberación, como esta es una misa de liberación, mire, lo más grande es primero que todo el agua. El agua bendita, ¿qué significa bendita? Pues que un sacerdote ora para que esa agua adquiera el poder de traer bendición, paz, amor, lo lindo, lo hermoso. Y exorcizado es pues orar para que esa agua queme al diablo, destruya las brujerías, ¿sí? Entonces, hay como sacramentales para los sentidos que tenemos los seres humanos. Miren de verdad que es lógico. Y todo es basado en la Biblia, todo es basado en la Biblia. ¿Por qué se bendice la sal y no el azúcar, por ejemplo? Porque la sal aparece en la Biblia. No voy a sacar textos bíblicos porque nos demoramos mucho, pero cuando yo llegue a ese tema de los sacramentales, pues sí ya les saco los textos bíblicos. Entonces, como la sal aparece en la Biblia, ¿para dónde va la sal? Para el gusto. Entonces yo personalmente, utilizando un poco de sentido común, aunque Monseñor Alfonso Uribe recomendó que la sal se podía echar en las esquinas de los cuartos, pero es donde hay brujerías, donde hay presencias diabólicas, sí, Monseñor Alfonso Uribe, que ya murió, un obispo que ya murió, recomienda que se eche un poquito de sal en las esquinas de cada lugar donde hay. Pero en las casas donde no hay brujería, donde no hay presencias malignas, entonces, ¿qué se hace con la sal? Pues la sal es para consumirla. Ahora, la sal no se puede consumir directamente porque daña los riñones y hace daño. Entonces, ¿qué hay que hacerla? Pues consumirla con la comida que nosotros preparamos. Entonces, en otras palabras, la sal va para el sentido del gusto. La sal. Ahora ustedes dirán, bueno, y para el sentido de los ojos, ¿qué va? Para el sentido de los ojos está el sacramental de los cirios. Por eso ustedes se dan cuenta, mire, aquí en la Eucaristía siempre tenemos un cirio y se recomienda que todos los buenos católicos tengan en su casa su altarcito y cuando vayan a orar enciendan los cirios, porque el cirio representa la luz de Jesús, la presencia de Jesús, y si el cirio está bendito, pues se supone que esa luz hace efecto conforme a lo que el sacerdote oró. Yo, por ejemplo, siempre oro que esta luz lleve la luz de Jesús a las casas, que quede bendecida este cirio, que quede bendito este cirio, que quede exorcizado para que esta luz queme a los demonios y los aleje. Entonces, no es tanto en sí mismo el sacramental, o sea, el cirio el que aleja al demonio, sino es la oración que el sacerdote hace y la bendición que da. Porque dice el ritual de exorcismo, lo que bendice el sacerdote es como si Cristo mismo lo bendijera, y eso el diablo se da cuenta. Entonces, para los ojos, ¿qué va? Pues la luz, o sea, los cirios. Y para el olfato, que dirán, pero ¿qué sacramental va para el olfato? Porque yo siento, hay personas que de verdad que sienten malos olores ocasionados por brujerías. No es que esté un ratón muerto por ahí o alguien que se murió, sino que realmente cuando hay brujerías se siente malos olores, un olor a podrido, un olor a feo, hasta azufre. La presencia del demonio, cuando él se hace físicamente presente, huele a azufre. Entonces, hay un sacramental que va a contrarrestar esos malos olores diabólicos, esos olores ocasionados por brujerías, y es precisamente el incienso. Ya llegará el momento donde hablaremos sobre el incienso, sino solo hoy por decirles que si ustedes quieren liberarse,
pues utilicen el incienso, quémelos en sus casas, porque ustedes no se preguntan, ¿por qué el sacerdote inciensa el altar? Pues lo inciensa para que el altar quede purificado. Yo les pregunto, ¿su casa no es el altar de ustedes? ¿Su casa no es sagrada? Entonces, ustedes dirán, pero ¿y para qué el sacerdote cada vez que celebra una misa solemne? Porque en la misa solemne se inciensa el altar, porque siempre hay que hacerlo cuando se puede, entre más mejor, como dice el dicho. Entonces, pues lo mismo en sus casas. Ustedes son los sacerdotes y las sacerdotisas de su casa. Porque recuerden que por el bautismo todos somos sacerdotes, las mujeres también son sacerdotisas por el bautismo, eso es doctrina católica. Entonces, ustedes pueden incensar su casa, porque es su casa, para que a través del sentido del olfato, pues llegue el perfume de Dios, porque el Apocalipsis dice que es el perfume de Dios, y otros textos del Antiguo Testamento dice que el incienso es el perfume de Dios. A nuestro Señor Jesucristo le llevaron incienso, mirra y oro, acuérdense. Entonces, hermanitos, vale la pena el incienso, los cirios, la sal, el agua bendita, tomarla. Y ustedes dirán, bueno, para el oído, ¿qué va? Entonces yo me puse a pensar, oye, ¿qué sacramental va para el oído? Pues para mí, ¿saben qué? Todo lo que es música de Dios es un sacramental, porque es un signo que entra al oído y es alabanza para Dios. Entonces, cada vez que usted escucha música de Dios, le ayuda a liberarse. Es que eso está en la palabra de Dios también, cuando el rey Saúl dice que un demonio venía a atacarlo y solo con la música que tocaba David se le iba el demonio al rey Saúl. Entonces, mis hermanitos queridos, nuestra iglesia bendice lo que está en la palabra de Dios, y Dios es sabio y nos dejó para cada sentido diferentes sacramentales. Entonces ya hablé sobre este punto. Entonces, resumen de la historia, hermanitos. Sabiendo que existe un enemigo que se llama Satanás, diablo o enemigo, y que existen muchos demonios, ángeles caídos, pues nosotros tenemos que aprender a luchar, y ya saben cómo: confesándonos una vez al mes, comulgando todos los días de ser posible, rezar el rosario todos los días y utilizar los sacramentales, y por último, leer el Evangelio, o sea, las palabras de Jesús. Porque yo les digo, miren, bonito uno escuchar las palabras de Moisés, los proverbios del rey Salomón, los salmos del rey David, y es palabra de Dios, no lo podemos negar. Pero de todas maneras ellos fueron hombres, y ellos tuvieron sus pecados y sus debilidades. Moisés mató a un personaje porque estaba obrando injustamente, pero lo mató, o sea, se volvió asesino. David pecó en adulterio y también asesinó al mismo esposo el rey, el más sabio, el que escribió los proverbios, este rey cayó en pecado de idolatría al final. O sea, esto es para decirles, no hablar mal de estos santos, porque todos fueron santos, pero para decirles que sus palabras y sus enseñanzas son muy bonitas porque están guiadas por el Espíritu Santo. Pero qué hermoso escuchar directamente las palabras de Dios. O sea, ya no de un hombre, sino de Dios. Ahora, yo sé que Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, pero es que Él es verdaderamente Dios. Entonces, mi recomendación para los que están pasando con problemas de exorcismo: lean mucho el Evangelio y reclamen alguna promesa que el Señor Jesús se haya dado. Por ejemplo, si usted siente que le están atacando con brujería, si usted siente que no puede dormir bien, entonces trate de pensar, ¿qué dice el Señor Jesús sobre el tema de la oración? Entonces, a mí, por ejemplo, ahorita se me viene este texto del Señor Jesús cuando dice de la viuda que iba todos los días donde un juez para que le hiciera justicia, y el juez no le hacía justicia, hasta que después de tanto insistirle, el Señor Jesús dice que el juez le hizo justicia. Entonces dice el Señor Jesús, ¿cuánto más debemos perseverar de pedirle a Dios por lo que queremos? Así que no nos cansemos de pedirle a Dios y decirle: Dios, libérame, aleja a Satanás de mi vida, Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida. O el Señor Jesús, por ejemplo, si alguien tiene problema de que está pensando qué voy a comer, cómo me voy a vestir, pues, y usted recuerda las palabras de Jesús: si los pajaritos tienen su comida, porque el Padre Celestial se la da, si los lirios del campo tienen su vestido con colores tan hermosos, ¿cómo Dios no te va a dar a ti? Entonces, miren que si nosotros leemos los evangelios realmente seriamente, las palabras de Jesús nos van a liberar, porque San Pedro le dijo: solo tú, Señor, San Juan capítulo 6, tienes palabras de vida eterna. Entonces, yo digo que los que realmente quieran liberarse y hacen lo que yo les digo, hermanito, eso prácticamente se liberan en poco tiempo.
o sea, confesándose una vez al mes, yendo a misa todos los días, comulgando todos los días, rezando el Santo Rosario, utilizando los sacramentales leyendo y creyendo en las palabras de Jesús. Porque yo no les pongo a leer toda la Biblia completa porque somos perezosos. Y la verdad, yo ya me cansé de escuchar esto, de que todos los sacerdotes decimos, lean la palabra de Dios, leanla completa. Y yo noto que nadie la lee. Yo siempre que voy a un lugar pregunto, ¿quiénes han leído la Biblia completa? Sean sinceros. Y entre 1000 uno levanta la mano, el resto no. O sea, yo ya comprendí que no van a leer la Biblia completa. Entonces yo les pido el favor, lean el Evangelio. Y si no pueden leer los 4 Evangelios, porque tampoco les van a sacar el tiempo, aunque sea el más cortico. Yo le llamo el Evangelio de los perezosos de San Marcos, porque tiene nomás 16 capítulos. Entonces, usted léalo, memorícelo y reclame las promesas de Dios. Mira, hay promesas muy bonitas de liberación, créanlo, búsquenla de verdad que la van a encontrar, porque solo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Bueno, mis hermanitos, vamos a cerrar nuestros ojitos para, en oración, meditar esta palabra que hemos compartido. Así que si quieren cerremos nuestros ojitos en este momento y vamos a orar. Orar es hablar con Dios, acuérdense. Orar es hablar con Dios. Aquí coloco una música de fondo para concentrarnos un poquito mejor. Padre Celestial, gracias por esta Eucaristía, donde el regalo más grande es el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús, y donde en verdad podemos reclamar al comulgar que el Señor Jesús está con nosotros y nosotros estamos con Él, pero la seguridad la da es la Santa Comunión. Los hermanos que me están mirando, que no pueden comulgar sacramentalmente, pueden comulgar espiritualmente. Mientras yo estoy dando la comunión, ustedes dicen, Jesús, entra a mi vida. Y si tienen problemas de brujería, de demonios, le dicen, Jesús, libérame. Entra a mi corazón, rompe esas cadenas, aleja sus demonios. Y Jesús lo va a hacer, porque Jesús está ahí golpeando la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy golpeando la puerta, solamente déjame entrar. Solamente déjame entrar. Jesús, aquí estamos. Ten misericordia de tantos hermanos que sufren con problemas de tormentos diabólicos, de opresiones diabólicas, de brujerías, que no pueden dormir bien, que están arruinados, acabados por efectos del diablo. Pero tú, Señor Jesús, eres más poderoso, tú eres Dios. Si los mismos demonios se postran ante ti cuando te veían caminando por los lugares donde tú ibas, sin tú decir nada, los mismos demonios se postraban y te decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, tú has venido a atormentarnos. Hoy, Señor Jesús, libera a todos los que están emproblemados con esos demonios, con esas brujerías, con esas maldiciones, y que tengan la felicidad que tú puedes dar, esa vida en abundancia que tú prometiste en San Juan 10:10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nos preparamos para la Santa Comunión creyendo que el pan se va a transformar en tu cuerpo y el vino en tu sangre, no por mandato de un papa o de un sacerdote, sino por mandato mismo tuyo en la última cena, cuando dijiste, haced esto en conmemoración mía. Se va a hacer presente tu cuerpo y tu sangre ahorita, Jesús. Y ahí hacemos esa oración de liberación, para que hoy se terminen de liberar todos los que están en este proceso y sean felices y tengan la vida eterna, la vida en abundancia que tú prometiste. A la Virgen nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor.